Miles de niños y niñas sufren de desnutrición crónica y otros tantos viven expuestos a situaciones adversas que los hacen especialmente vulnerables a sufrir este flagelo. Pero hay razones para ser optimistas. La comunidad internacional reconoce que el hambre y la desnutrición vulnera derechos esenciales de la persona e impide el desarrollo individual y colectivo. Por ello, los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron en la Declaración del Milenio a alcanzar objetivos y metas concretas para superar, al 2015, los obstáculos al desarrollo. En este contexto, el Gobierno de España, mediante el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, crea los programas conjuntos, un mecanismo de intervención que presta apoyo a los países más vulnerables del mundo a través de la fortaleza colectiva de las Naciones Unidas. Trabajamos en 49 países del mundo y cubrimos 128 programas conjuntos. Y son programas que tratan de todos los temas, desde medio ambiente y cambio climático, cultura y desarrollo, prevención de conflictos y también nutrición, seguridad alimentaria e infancia. El Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio es un fondo específico para favorecer el alcance de lo que yo creo que casi todos y todas consideramos como la agenda mínima de dignidad humana, de logros mínimos con los que cualquier persona y pueblo en el futuro debería contar en términos de satisfacción de sus necesidades. El Perú presenta un escenario favorable para enfrentar esta difícil tarea. Existe el compromiso político al más alto nivel del gobierno nacional, regional y distrital. Por otro lado, se aborda la desnutrición desde sus múltiples causas. Y finalmente, 5 agencias de Naciones Unidas articulan sus esfuerzos en el programa conjunto Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria para fortalecer la Estrategia Nacional Crecer en 4 regiones y 65 distritos. Lo más importante que consideramos nosotros es que ha habido un trabajo articulado en la planificación y en la ejecución de las actividades que se programaban en la Estrategia Nacional Crecer. Realmente nosotros estamos muy satisfechos con este trabajo articulado con las agencias de Naciones Unidas. La desnutrición crónica es la manifestación final de múltiples situaciones que se originan en escenarios adversos y que condicionan la limitada disponibilidad de recursos humanos, materiales e institucionales capaces de operar a favor del desarrollo. Como consecuencia, las familias y comunidades tienen limitado acceso a la educación y el conocimiento, inseguridad alimentaria, inadecuadas prácticas de cuidado, barreras de acceso a servicios de salud, insuficiente saneamiento básico, condicionando una deficiente ingesta de alimentos y un mayor riesgo a contraer enfermedades que culminan en la desnutrición crónica. Atendiendo esta multicausalidad, el programa conjunto viene apoyando al Estado peruano, fortaleciendo la implementación de diversas acciones contra la desnutrición infantil. Se han firmado convenios con las máximas autoridades, quienes ratificaron su compromiso de orientar sus esfuerzos a favor de la salud y la nutrición de madres y niños. Hemos tomado la decisión de conformar el Consejo Regional por la Primera Infancia para que sea más participativo y concientizar a toda la población. Va a participar el gobierno regional como el ente rector, con el apoyo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas. Vamos a concientizar a la población para que le den importancia, ¿no?, que se merece apoyar a la primera infancia. Hemos firmado la mancomunidad regional, las zonas consideradas las más pobres del país, como Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Hemos firmado un documento. Les agradezco al Programa Conjunto de las Naciones Unidas en nombre del gobierno regional de Huancavelica. Yo en realidad estoy muy complacido y a la vez agradecido porque lo que nosotros los gobiernos locales lo que vamos a buscar desde Huanta es necesariamente tener aliados estratégicos para poder de alguna manera trabajar ese tema de desarrollo humano. Se están fortaleciendo los sistemas de información orientados a la toma de decisiones a nivel nacional, regional y local. Se viene capacitando a profesionales y técnicos en diversos aspectos de la gestión pública con enfoque de desarrollo humano e infancia,
atención primaria de la salud renovada con énfasis en la familia y comunidad, seguridad alimentaria y gestión de riesgos, comunicación social para el desarrollo y derechos humanos. Para mejorar la práctica agrícola familiar, se vienen implementando en las 4 regiones las escuelas de campo para agricultores. También quedo agradecido, ¿no? Porque fácilmente no se logra este tipo de experiencias que te mejoren más los conocimientos y tú puedas utilizar nuevas metodologías en beneficio de los productores de nuestra zona. Se promueve el mejoramiento de las prácticas familiares con enfoque de derechos mediante metodologías participativas innovadoras de animación sociocultural. Para el entorno de la vivienda, se promueve la incorporación de tecnologías apropiadas como son las cocinas mejoradas, el manejo de residuos sólidos, tratamiento del agua y letrinas. Bueno, nosotros vemos que vamos a poder conseguir muchas cosas juntos. Sabemos del entusiasmo y de verdad agradecemos que hayan entrado a trabajar a la zona, que hayan venido a la zona a trabajar. Pero esto es una zona difícil. No es fácil trabajar y muy poca gente se anima a venir. Entonces, desde que ustedes ya se han decidido a venir acá, ya para nosotros es una alegría, ¿no es cierto? Tenemos también, sabemos que van a fortalecer las capacidades y nosotros los vamos a ayudar, vamos a empujar el carro porque al final nosotros vivimos acá, por nosotros nos vamos a quedar. Es un objetivo de largo plazo que todos tenemos que contribuir a que se alcance, porque en la medida que tengamos una población infantil mejor nutrida, tendrá mejor salud y tendrá mejores oportunidades de educarse, de capacitarse y tendremos mejores ciudadanos y ciudadanas. Se trata de garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación, el crecimiento económico con equidad e inclusión, sin marginalidad. Se trata, en definitiva, de luchar contra la pobreza allá donde se encuentre y conseguir un desarrollo humano sostenible, insisto, tanto para las generaciones actuales como para las generaciones futuras. La vida y el desarrollo de miles de niños y niñas, familias y comunidades requiere de manera urgente una mirada integral y un compromiso compartido. Su esperanza es una realidad. Démosle la oportunidad.